Es un honor tener a Sara Morales, a Álvaro Agudelo y a Jimena Ochoa aquí con nosotros. Y quiero empezar este conversatorio con Sara. A Sara la vimos nosotros en el Congreso de la República diciendo cosas que ponían los pelos de punta. Y se lo decía hace un momento, Sara, cuando llegaste al evento. Sara, ¿qué ha pasado entre las víctimas y los victimarios ante la Justicia Especial para la Paz? ¿Cuál ha sido el papel que ha jugado la justicia transicional? Ustedes han estado allí, han puesto sus voces. ¿Y los victimarios? Bueno, primero que todo, agradecer a la doctora María Fernanda Cabal, a todo su equipo de trabajo, a todos los presentes, a la doctora Bertalicia Suárez, nuestra representante legal, al doctor Adel, quien es el que presenta nuestros casos ante la JEP, y a todas nuestras compañeros y compañeros que hoy nos encuentran aquí. Básicamente yo quiero ser muy clara en este tema y empecemos por algo que se llamaron los Acuerdos de La Habana. En esos acuerdos nunca se tuvieron en cuenta las víctimas. Las víctimas se tomaron como sujetos receptores o pasivos, mas nunca como sujetos activos dentro de un proceso de paz, donde directamente las víctimas son las constructoras de la paz en el país, no son los actores armados, ni en ese momento el Estado o como tal su representante, el presidente Santos. En ese caso, cuando nosotros llegamos a la JEP a presentar nuestras denuncias y a darles a conocer nuestros relatos de vida y de experiencia, y siendo víctimas dentro del marco de esta violencia del país, hemos tenido por parte de algunas magistradas, como la magistrada Lili, como la magistrada Lemetri, una buena aceptación y escucha. Pero si vamos a hablar por parte de los victimarios, se han burlado de la JEP, se han burlado del sistema que se creó en La Habana a favor de los victimarios. Porque si recordamos, toda la estructuración que se hizo ante La Habana fue de que estos señores no estuvieran ante la justicia internacional, ante la justicia colombiana, con penas pírreas dentro del proceso y dentro de la JEP. Nosotros como víctimas, hoy por hoy seguimos viendo de que seguimos siendo pisoteadas, revictimizadas. Queremos que nos dejen de ver simplemente como los sujetos que pedimos una indemnización. No, queremos que se acredite o que se nos dé una categoría a las víctimas como constructoras de paz. Porque somos ese pilar, tenemos esa verdad absoluta. Porque quienes más que nosotras sabemos cómo nos reclutaron, cómo nos violaron, quiénes fueron los que nos violaron, quiénes dieron las orientaciones para los abortos masivos, quiénes desplazaron, hicieron violencia de género, quiénes dieron las órdenes de fusilamiento. Pero hoy en día, los miembros de las FARC se lavan las manos ante la JEP diciendo que fueron los muertos, que ellos no son, fueron los comandantes que ya se murieron. Y se burlan vilmente de todas las víctimas en general. Y quiero hablar algo muy importante en este espacio, y es de las víctimas intrafilas, como somos nosotros, los de la Corporación Rosa Blanca, y creo que hablo por mi compañero de Manos por la Paz. Sufrimos violencia de reclutamiento infantil, violencia de género, abuso sexual y desaparición forzada. Y esas 4 categorías no nos las han tenido en cuenta. Hemos tenido que repetir y repetir la misma historia y contar sin que la sociedad se dé cuenta el dolor y el impacto que tenemos nosotras las víctimas cada vez que recordamos los vejámenes cometidos por estas estructuras. Entonces, digamos que dentro de esa pregunta que tú me haces, las víctimas hemos cumplido nuestro papel, pero no nos han garantizado tener una participación política o una política que sea incluyente para las víctimas. Eso es algo necesario para el país. Ahora, los victimarios no están cumpliendo y los acuerdos de La Habana no se están cumpliendo. Lo contrario, vemos cómo se sigue premiando a estos personajes y cómo salen de la JEP. No sé si es que ellos creen o quieren que los saquen cargado de los hombros como héroes, pero realmente aquí para ellos no hay una justicia y no se está cumpliendo con todo lo que se determinó. Gracias, Sara. Ahora
Álvaro Agudelo es representante legal y presidente de la Corporación Manos por la Paz. Han logrado la desmovilización de por lo menos 600 guerrilleros en las cárceles colombianas. Ese trabajo de paz que ustedes están haciendo, ¿cómo se ha enfocado? ¿Cómo se ha trabajado? ¿Cómo se ha logrado? Porque ese sí que es un camino bien importante, lograr que la gente entienda realmente un proceso desde la visión de la víctima, la visión del Estado y la visión de construir y contribuir a la verdad. ¿Qué ha hecho Manos por la Paz? Aló, muy buenos días, tardes para todos. Primero, un saludo para todos los presentes y un agradecimiento a la Fundación Libertad, porque ha sido una de las organizaciones que ha escuchado nuestra verdad, aquella que fue negada a ser escrita en la Comisión de la Verdad. Desde nuestra construcción, que fue en el año 2008, nosotros entendimos que la verdadera paz iniciaba desde las cárceles, no regresando al grupo armado, negándonos a participar nuevamente en el conflicto, y dimos un giro completo de 360 grados y dirigimos todo nuestro esfuerzo a resarcir a las víctimas, a buscarlas, a encontrarlas y a buscar cómo encontrar también los desaparecidos en Colombia. Fue allí cuando iniciamos un proceso cárcel a cárcel, convenciendo a muchos de nuestros compañeros que todavía no se habían ni siquiera desmovilizado. Gracias a un acuerdo con el gobierno se lograron desmovilizar cerca de 600 guerrilleros. Estos 600 guerrilleros que aportaron verdad en justicia y paz, que fue desconocida por la Comisión de la Verdad, para poder responsabilizar a quienes fueron los que dieron las órdenes, quienes fueron los que perpetraron las acciones, desde dónde se dirigía, desde el secretariado. Desde allí nosotros buscamos a las víctimas y nos acercamos a la Federación de Víctimas de la FARC-FEDCOL, que muy amablemente nos recibió con un poquitico de resistencia inicialmente, porque no es fácil aceptar a la persona que te ha victimizado, pero el proceso de resiliencia ha sido efectivo y hemos hecho un muy buen equipo con ellos y hemos presentado informes de desaparición forzada de personas que están desaparecidas. Cerca de 60 misiones de campo hemos realizado y hemos entregado alrededor de unas 100 fosas que no han sido tenidas en cuenta porque no las han sacado todas, pero una de las más significativas fue la que se encontró en la Unión Penella. Allí encontraron cerca de 60 cuerpos de personas que estaban como NNs, algunos civiles, otros guerrilleros que fueron dados en combate, otros fusilados por la misma organización. Estas víctimas, así hayan pertenecido al grupo, también son víctimas y también hacen parte de los colombianos que se encuentran en la lista de desaparecidos. Hoy hemos conformado la red ADN, búsqueda de personas desaparecidas, junto con la Corporación Rosa Blanca y FEDCOL. Somos huérfanos en esta búsqueda porque la unidad de búsqueda de personas desaparecidas nos ha desconocido por completo, nos ha cerrado las puertas. La única organización que nos ha escuchado, como lo decía Sara, es la JEP, la doctora la doctora Lili Rueda y la doctora Julieta Lemetre. Fueron las únicas personas que en la Jurisdicción Especial nos han escuchado. Ese es el trabajo que venimos realizando y queremos continuarlo. Le pedimos que nos apoyen para poder seguir esta búsqueda de personas desaparecidas. Muchas gracias, Álvaro. Doctora Jimena, usted es víctima de las FARC, una mujer que lidera un proceso con FEDCOL. ¿Usted no siente o no piensa en algún momento que en este país pareciera que hay víctimas de primera y de segunda? Porque aquí se escucha muy fácil a las víctimas de la izquierda, ¿cierto? Y entonces voltean a mirar y hay víctimas de derecha. Y resulta que a la gente no le importa si la viola un guerrillero o un paramilitar, le importa que haya justicia. Ese sentimiento de víctimas de primera y de segunda. Bueno,
Aquí hay mucho que hablar, espero poderlo condensar como esto merece. Partamos de un principio. Es que olvídense que en Colombia ha existido el motivo político para el delito. Eso es paja. Las guerrillas han sido empresas criminales multimodales para ganar plata. Y lo único que no han querido hacer es reparar materialmente a las víctimas. Mire, hay veces ponen cara de compungidos y dicen, ay, sí es posible que hayamos cometido unos errores que lamentamos mucho. No les importa. Pero pregúntenles por los bienes y verá que ponen serios. Entonces, tanto a Sara como a mi amigo Agudelo, como a todos los que hemos sido víctimas de las FARC, nos han utilizado para enriquecerse. Para eso nos mienten, nos secuestran, nos desplazan, hacen lo que tengan que hacer, porque ellos se enriquecen con secuestro, con extorsión, con minería ilegal y por supuesto con narcotráfico. ¿Ustedes creen que la política de reclutamiento de niños y todos esos clubes de los que nos hizo conocer Ervin en primera instancia, de los pioneros, de todos, eso es porque solamente les parecía muy chévere tener niños en la guerrilla para violarlos, para someterlos a esclavitud? No, señor, es que así se establece el dominio territorial, porque esas familias de esa zona no le van a dar una información al ejército. No le van a ayudar al Estado a combatir la guerrilla. ¿Y eso cómo se llama? Agrandar su territorio. ¿Para qué? Para ganar más plata. Yo conocí la Unión Penella. Nosotros tuvimos una finca ahí al lado. Y una vez, por curiosidad, yo me fui. Yo dije que era la sobrina del mayordomo. Y me monté en una mula vieja y me fui a mercar. Porque yo quería conocer cómo era eso. En esa época todavía las FARC no se habían hecho cargo totalmente del negocio del narcotráfico, sino que cobraban un gramaje. Y yo vi las mesas con los bultos de plata, con la gramera, con la fila campesina, todo eso lo vi. Y a propósito, un muerto al que le habían puesto un letrero que decía por sapo y que nadie podía tocar hasta la noche. Así imponían el terror. Y yo me preguntaba, toda esa utopía socialista del hombre nuevo, de toda esa vuelta que todos vamos a... Pues no, pues no. Había guerrilleros matando gente y ahí estaba el muerto. Había prostitutas en las condiciones más espantosas que ustedes se imaginen. Había hombres carcomidos por el paludismo llegando a la droguería y a la cantina. Eso fue lo que construyeron en 30 o 40 años de dominio sobre una zona que yo conocí, que se llama la Unión Penella. A mí no me la contaron, yo me la sé. Y cuando los señores del secretariado y la cúpula de las FARC tienen que hablar de lo que hicieron, dicen, es que ese era el reglamento. Yo les recomiendo un librito que se llama Los juristas del horror. Los nazis dijeron exactamente lo mismo. Yo estaba cumpliendo un reglamento. Que había unos que tenían que ir para la cámara de gas, sí, esa era la ley en Alemania nazi en ese momento, y yo cumplí el reglamento. Y lo mismo nos han contestado. Ese era el reglamento. Claro, ese es el reglamento de una organización criminal, por supuesto. Hasta la Cosa Nostra ha de tener un reglamento, me imagino. Ahora, la justicia transicional es una payasada y es una mentira en todas partes del mundo. Así de firme y de claro lo digo. Acabo de leer un informe de una excelente periodista colombiana que vive en Camboya y que hace una comparación entre el proceso de paz
a raíz de todas las atrocidades de los Jemeres Rojos en Camboya y el proceso colombiano. ¿Y saben qué? La misma vaina. Lo mismo. Mire, los máximos responsables no le pueden devolver la vida a los muertos, no le pueden devolver las extremidades a los mutilados, no le pueden devolver la infancia, la juventud a los niños que esclavizaron y las niñas en la guerrilla. No le pueden devolver el tiempo perdido a los secuestrados, no nos pueden devolver los sueños a los que queríamos hacer una cosa en la vida y no pudimos porque no nos dejaron. No pueden. Lo único, el único margen que les queda es contribuir a la verdad y entregar el billete. Y ni lo uno ni lo otro, ni aquí ni en ninguna parte. Entonces no crean, la justicia transicional es un engañabobos. Yo fui a La Habana con una delegación de víctimas y yo les dije a qué aspirábamos nosotros. Y sí, las víctimas estuvimos en el centro como el florero, vea, calladitos, ¿ya? Para que se viera bonita la foto, no fue más. Pero esto expone a Colombia y al Estado colombiano a la justicia internacional. Yo se lo dije muy claro a una magistrada a la que respeto mucho. Le dije, usted puede tener muy buenas intenciones, pero la estructura de esto no la va a dejar. Entonces nosotros acudimos aquí sabiendo que no va a haber justicia, sabiendo que ustedes no van a decretar una reparación, sabiendo que esos señores no van a decir la verdad porque no les provoca y porque no les trae ninguna mala consecuencia al no decirla. Venimos aquí a chulear el tema para irnos a una corte internacional. Así de crudo, así de fuerte, pero es para que nos enteremos de que tenemos que ser persistentes, fuertes, perseverantes, claros y seguir en lo que estamos. Porque nuestra dignidad de hijos de Dios e hijas de Dios no nos la arrebata ningún criminal. Muchas gracias. Sara, en entrevistas en los medios de comunicación en Colombia se hizo una serie de reportajes con los que ustedes han señalado son sus victimarios, y me llamaba la atención que uno de ellos decía, es que la única forma de poderle dar una vida a un muchacho en el campo es llevándolo a eso que casi que pintan como un campo de recreación, como un campo de Boy Scouts. Entonces los llevan allá porque las niñas tienen oportunidad de tener ropa, elementos higiénicos, y los muchachos tienen oportunidad de aprender habilidades en el bosque, como si fuera eso una real fábula. ¿Usted desde qué edad terminó reclutada por ellos y utilizada por ellos? Y eso es así, era un paseo de Boy Scouts lo que los proponían. Bueno, vamos a contar un poquito de quiénes son realmente las FARC en su estructura interna y cómo es un día a día de uno dentro de la organización. Primero que todo, lo que decía la doctora María Fernanda Cabal, llamémoslo por su nombre, y es secuestro de niños, porque cuando uno tiene 11 años y tú te diriges a una tienda a comprar un desayuno y te montan a un camión, eso no es reclutamiento, eso es secuestro. Inmediatamente empiezan las violaciones de los derechos y empiezas tú a ver, te silencian y amenazan de que te van a matar a tu familia, donde tú llegues a gritar o a hacer un ruido. Inmediatamente hacen un traslado hacia las zonas donde están los comandos o donde están los bloques o las compañías o guerrilla, como los quieran llamar. Y lo que yo siempre le he dicho a la gente, y cuando hablaba con Erwin, yo le decía, impactante. Yo era una niña y todavía recuerdo que el primero que me recibe a mí es un niño que el fusil es más grande que él. Y si vamos a hablar de que la guerrilla, obviamente ella se ha hecho llamar, yo les llamo el ICBF del campo. Ellos van recogiendo los niños y los niños buscan su hogar. Entonces, vamos a darles a los niños. No, mire, un día de un niño en la guerrilla es cargue leña, ¿cierto? Preste guardia,
entrenamientos forzados que son cuando uno llega nuevo a la organización, el adoctrinamiento militar es totalmente estricto. No hay compasión. Yo me acuerdo tanto que yo me caí en uno de los entrenamientos y el comandante, que se llamaba Marlon, me colocó la bota en la cara y me decía: aquí entrenamos hombres para la guerra y no monjas para un convento. A mí me dieron ganas de decirle: bueno, yo soy una niña, o sea, yo no soy ni un hombre ni una persona adulta capacitada para este tipo de violencia. Perdón, Empieza. Sara, ¿desde qué edad los niños? Decías que ni siquiera podía cargar el fusil era más grande. Hay que el niños, niño. mira, hay niños en edades de 9, 10, 11 años, hijos de milicianos, que obligados en el territorio y por estar dentro de los territorios de donde operan las guerrillas o los paramilitares o estos grupos, están obligados a que los hijos participen dentro del proceso o dentro del conflicto armado. O sea, entendamos algo muy grande, y es: imagínense un campamento de la guerrilla con 360 menores de edad siendo entrenados y adoctrinados tanto en política como en lo militar, y volviéndonos máquinas de guerra, porque eso éramos en ese momento dentro de las filas de las FARC. Violaciones sexuales. 15 días después de yo tener que estar dentro de las filas, tuve mi primera violación, donde tuve heridas, obviamente, pues por la temprana edad. Tengo 38 y mírenme la estatura, entonces imagínense de 11. Era una cosita de nada que fue sometida a una violación, y no por una vez, sino por muchas veces. Y aparte de esto, tú darte cuenta que tus compañeros están siendo víctimas de lo mismo, pero nadie puede hablar. En una asamblea general que se hizo en el bloque del Magdalena Medio, yo recuerdo tanto que estaba Pastor Alape, hoy excelentísimo miembro del Congreso, y yo le informé en una asamblea que eso es una instancia, digámoslo así, una de las instancias más grandes que hay dentro de FARC, es una asamblea general, donde los subalternos estamos supeditados, o digamos así, podemos hacer informes, pero esos informes nunca se van a tener en cuenta. Y yo informé a uno de los mandos que venía cometiendo seguido las violaciones en contra de mi persona y de otras compañeras de la organización y de la unidad especial en la que nosotros estábamos. Se burlaron de mí, de mis compañeras, y cuando terminó el evento de la asamblea, me hicieron bailar con el sujeto que era mi agresor sexual. Entonces, para ninguno de nosotros que fuimos víctimas, y yo lo hablo porque mucha gente tiene esto y dicen: pero ustedes también fueron guerrilleros. Obviamente, llevados a hacerlos por organizaciones que en su momento hacían esos reclutamientos masivos, no porque Sara Morales o mi compañero o todos nuestros compañeros quisimos serlo. Aquí hay que especificar mucho este tema, y por eso hablaba hace poco del tema de intrafilas. Había violencia de género. ¿En qué sentido? Los homosexuales no son aceptados. Las mujeres no se pueden cortar el cabello ni depilarse las cejas, porque reciben sanciones gravísimas. No podemos utilizar jabón de baño, no se podía utilizar champú, solo cuando estábamos en campamentos generales, sino el jaboncito Rey era lo máximo que podíamos tener. Ver cómo mataban a tus compañeros, cómo hermanos levantaban la mano para hacer un fusilamiento a su mismo hermano, porque los comandantes aquí y un grupo de combatientes le habían lavado el cerebro para que ese hermano votara por el otro para que lo fusilaran. ¿Por qué? Digamos, ¿por qué delito? Un incumplimiento de orden, por comerse un cuarto de panela digámoslo así, en un campo que estábamos en operativo. Nosotros le llamábamos, eso eran… Capuches. ¿Cómo? Capuches, ¿no? No, es como un estatus. Estábamos de pronto en campaña, ¿sí? Incumplir una orden o comerte tú un cuarto de panela en ese estado te llevaba literalmente al fusilamiento. Y mis compañeros fueron muriendo de esa manera. Los niños que se cansaron y por el miedo. Hay una anécdota que hace poco me encontré con una compañera mía que estuvo desde que nos reclutaron, y yo me desmovilicé primero que ella, pero estando en el campamento, que en este caso de los menores nosotros se llamaba la José Romaña Camacho, en el Magdalena Medio, que esa era la escuela
de combatientes nuevos, había un niño que se llamaba Julián y era de una zona que le llaman El Tigre, en el sur de Bolívar. Eso son de las cosas más impresionantes y todavía se me hace como el nudo aquí. Él tenía 12 añitos y la mamá era miliciana y el niño lo llevaron allá como quien dice, vea, aquí les dejo el niño para que lo entrene. Él contaba que él tenía un pajarito, un canario, en una jaulita en la casa y que todos los días que él hablaba, él decía, ahora entiendo lo que siente mi mascota al estar encerrado y yo no quiero seguir siendo quien lo enjaule. Pocos días después, él intentó ir hacia su casa y lo fusilaron a 2 metros del puesto de guardia, otro niño, porque esa era la orden. Si usted pasaba del puesto de guardia hacia allá, la orden literalmente era fusilamiento, porque se cataloga como una deserción y una traición a la causa. Y cuando nos sentábamos a recordar ese tema, hablábamos de él y decíamos, impresionante, hoy en día nosotras tenernos que ver ya siendo mujeres con nuestras vidas, no lo hablemos tan dignificadas porque todavía no hemos sentido la dignificación como tal, pero intentando ser mejores personas e intentando involucrarnos en una sociedad que aún es apática a estos temas. Que si no nos toca la violencia, entonces nosotros no aportamos nada. ¿Por qué no nos ha tocado la violencia? Entonces yo, más allá de todo esto, yo decía, mire, esto es un compromiso de la sociedad colombiana, porque la que va a ganar aquí es la sociedad colombiana. Tenemos que ir en busca de la transformación para que esto no vuelva a suceder y se garantice la no repetición, porque es que vivir dentro de las FARC no es fácil para ninguna de las que no estuvimos en contra de nuestra voluntad. Yo no pude enterrar a mi madre enfermó a causa de mi reclutamiento y el asesinato de mi hermano. No pude enterrar a mi abuela, no he podido enterrar a mis tíos, no he podido participar con mi familia. Todavía seguimos estando desplazados de nuestras zonas y alejados de nuestros seres queridos, tratando de que este país y que el Estado colombiano entienda que no hay que premiar a los bandidos, de que solamente no se busca una reparación para las víctimas de manera económica, sino una rehabilitación social e integral para ellas, y que esas víctimas puedan tener, ante todo, la garantía de la no repetición y de que haya una verdad absoluta de lo que está pasando en Colombia, porque es que somos nosotras, en este caso, quienes sabemos, y vuelvo y lo repito, dónde nos violaron, los nombres de los comandantes, dónde están las fosas comunes y todo el trasegar de la organización como tal. Entonces, quiero que hoy que nos abren este espacio no sea ni la primera ni la última vez que podamos participar en esto y seguir aportándole la verdad al país y aportándole la verdad a una gran mayoría de colombianos que sí queremos el bien para el país, que no estamos de acuerdo con las políticas implementadas hoy en día por el Estado colombiano, y ratificar que nosotros no vamos a desistir de esta lucha. Así la Jurisdicción Especial para la Paz haya sido creada con unos marcos estrictos, donde solo hay beneficio hacia el victimario, más no hacia la víctima, habrán otros espacios y habrán otras entidades que nos abrirán las puertas para escucharnos y tratar de buscar una justicia transicional en este proceso y en este trasegar tan largo que tenemos las víctimas del conflicto armado en Colombia. Gracias, Sara. Álvaro, en el trabajo que usted hace con Manos por la Paz en las cárceles de Colombia, usted tiene la oportunidad a diario de hablar con excombatientes y le quiero preguntar, cuando ellos vieron que un grupo grande de FARC se desmovilizaron, y lo pongo entre comillas, y no pasaron un día de cárcel, no pagaron ninguna pena, no aportaron verdad porque nadie los obliga, a fin de cuentas, los hemos visto comparecer y no sabe uno qué pensar. ¿Qué piensan ellos cuando ven eso? Ellos que sí pagaron cárcel por lo que hicieron. Bueno, ha sido difícil aceptar que la justicia transicional haya pasado de plano todos los
hechos a los cuales todos los hechos a los cuales fueron directamente responsables los miembros del secretariado, quienes estuvimos en la cárcel y pagamos por nuestro delito, lo digo en mi caso, y cerca de 600 personas que se movilizaron, que aportamos en nuestro proceso en la Ley de Justicia y Paz, lo vimos como una injusticia hacia las víctimas, porque la justicia transicional no estaba siendo justa con las víctimas, porque no estaba castigando a los responsables no estaba castigando a los responsables de los delitos como secuestro, como homicidios, como tomas guerrilleras, todos estos delitos que dentro del grupo se hacían en contra de la población civil. Pero aún así, nosotros, este grupo de personas que nos desmovilizamos, quisimos aportar a este proceso de verdad, y por eso fue que nos acogimos a la Ley 975, y allí está escrito en todos los anaqueles y en todos los procesos de la Ley de Justicia y Paz los hechos que se cometieron hacia la población civil, y que le pedimos en su momento a la Jurisdicción Especial para la Paz que estos testimonios fueran llevados a la Jurisdicción Especial para la Paz, para que desde allí se pudieran extraer los directos responsables de quienes fueron los que dieron la orden y se pudiera hacer un proceso restaurativo. Pero aún así, en la Jurisdicción Especial para la Paz hemos visto cómo las víctimas se han presentado en las audiencias públicas donde han ido los jefes del secretariado, como Timón León, como Victoria Sandino, como Pablo Catatumbo, y ellos lo único que han hecho es aceptar una responsabilidad a medias, porque en realidad ellos hacían parte del secretariado y desde allí era donde se hacían los reglamentos y desde las conferencias se dictaba qué eran los planes que tenía la FARC para los próximos 4 o 5 años hasta la nueva conferencia que se realizara. Vemos cómo se burlan de las víctimas solamente aceptando la responsabilidad de mando, pero no hacen nada para reparar a estas personas que han sido víctimas de secuestro, que han sido víctimas de tortura, de desaparición. Simplemente con la aceptación de los cargos no es suficiente. Se necesita que desde el Partido Comunes hoy salgan verdaderas políticas de reparación hacia las víctimas, no solamente que se queden en el discurso de que no se están cumpliendo los acuerdos de La Habana a favor de ellos. Recuerden que las víctimas hacen parte del eje central de este acuerdo que se hizo, y no es posible que ellos sigan burlándose de las víctimas como lo están haciendo en este momento, no solamente con la palmada en la espalda de que vamos a hacer algo por ustedes, pero no se ve reflejado ni en las políticas que ellos están haciendo, ni en la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, ni siquiera en la verdad, porque el ocultamiento que se ha hecho a través de todos los procesos que ellos han tenido con la unidad de búsqueda y la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad, ha sido el ocultamiento de muchos hechos que muy seguramente no les conviene que se publiquen ni que sepan, porque como lo decía la compañera Jimena, la justicia internacional en algún momento los hará responsables de todo esto que están ocultando hoy desde todos los escenarios. Muchas gracias, Álvaro. Y para terminar, Jimena, ¿qué va a pasar con la verdad en Colombia? Bueno,
La verdad la vamos a seguir construyendo, las víctimas intrafilas, víctimas civiles, víctimas militares. Miren, es que el Acuerdo de La Habana y los negociadores del gobierno de Juan Manuel Santos que se inventaron el Acuerdo de La Habana le hicieron un favor inmenso a las FARC y fue considerar que esa vaina era una estructura monolítica y que todos eran iguales. Pues no. La cúpula de las FARC era la de los privilegios, la de los derechos, la de las órdenes, y el resto era una población esclavizada, intimidada, sometida por el terror y la violencia. Y lo digo porque he conocido miles de testimonios de secuestrados que me dicen, mire, a mí uno de los guerrilleros que me cuidaba me decía, tranquila, no se preocupe, su familia está haciendo lo posible, no sea, o sea, era gente que se veía ahí que no estaba por. Pero además, eso les permitió construir el mito de la vaina revolucionaria. Pues no, porque es que yo no he visto nada más patriarcal, nada más autoritario, nada más miserable que las FARC. Miren, ahora los malos son los empresarios que generan empleo y no sé qué más. ¿A quién en las FARC le pagaban un salario? A nadie. Esas porquerías de capos que hoy están dándoselas pues de artistas, dejaban podrir en la selva caletas con millones de dólares con tal de no darle a los que estaban con ellos. A nadie, porque son miserables, porque son avaros, porque son malos seres humanos. Cuando un familiar mío estuvo secuestrado, había un guerrillero que tenía fiebres de malaria, de paludismo. Y les decía, pero por Dios, mírenlo tirado en el suelo, ¿por qué no le dan una huepanela, una aspirina, alguna cosa? Y lo miraban y decían, no, eso se le pasa. Eso se le pasa. Y los malos, y los esclavistas, y los perversos, y los explotadores son los empresarios que pagan salarios completos, que generan empleo formal, que se preocupan de que sus empleados tengan seguridad social y atención médica. Ellos son los que vienen a criticar. Y son unos miserables, y se lo digo en la cara a cualquiera, porque preferían dejar podrir las caletas con dólares a darle algún bienestar a aquellos a los que tenían esclavizados. Entonces, miren, la verdad va a salir. O sea, la verdad es como el sol. La verdad es algo hacia lo que los seres humanos tenemos vocación. Uno nunca. Entonces no nos dejemos enredar. Cuando la izquierda les diga que es feminista, acuérdense de la situación de las mujeres en los grupos de izquierda. Cuando la izquierda les diga que es democrática, acuérdense de las decisiones muy democráticas que tomaban para mandar fusilar gente. Cuando le digan que es humanitaria, fusilando niños, violando niñas. La verdad es inevitable. La verdad es inatajable. La verdad es inocultable. Y todas las víctimas de todos los de todas las condiciones hemos podido hermanarnos y trabajar juntos cuando existe la buena voluntad, cuando existe la verdad, cuando existe el respeto al ser humano. Es hasta sencillo, pero hay que seguir en ello. Pues muchas gracias a Sara, a Álvaro, a Jimena por este panel y continuamos con nuestra programación. Gracias, muchas gracias.